Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad ayudando a mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la atmósfera. La palabra atmósfera deriva de dos voces griegas: atmos, que significa gas, y esfaira, que significa esfera. Entonces, en un sentido estricto de la palabra, atmósfera significa esfera de gas. Y como tú puedes ver acá, en color azul tenemos la Tierra. Ahí puedes ver en verde el continente de América. Y todo lo que está alrededor sería la esfera de gas. Vendría a ser la atmósfera. Pero hay que darle un concepto más científico. Atmósfera podemos definirla como aquella masa gaseosa que envuelve y protege la Tierra. Como tú puedes ver, la está envolviendo y la está protegiendo a su vez, como si fuera una cáscara. La protege de los rayos solares, la protege de algunos cuerpos que vagan por el universo, entre otras cosas. ¿Cuál es su origen? Bueno, el origen de la atmósfera se remonta en el proceso de formación de la Tierra. Cuando la Tierra se encuentra en intensa actividad volcánica, esos gases de los volcanes poco a poco se van adheriendo a la parte superior, ascienden y van formando una atmósfera llamada atmósfera primitiva, que no sería respirable para nosotros porque estaba compuesta por otros gases como metano, nitrógeno, sumamente perjudiciales para la vida. Y en esta época aún no se había desarrollado la vida. Pero mientras esas nubes llenas de metano, por ejemplo, empiezan a condensarse y llueve, poco a poco se va renovando ese material que existe en la atmósfera. Surgen ríos, los mares y el agua. Tú sabes que fue fuente de vida. Por lo tanto, al surgir la vida en el agua con las algas verdes azuladas, estas algas van a hacer fotosíntesis y en su proceso de fotosíntesis van a liberar oxígeno que se va a ir a la atmósfera. Y poco a poco, luego de miles de años, esta atmósfera tiene las características que nosotros conocemos en la actualidad y ya es respirable. ¿Cuál será la importancia de la atmósfera? Bueno, la atmósfera es muy importante por diferentes factores. Por ejemplo, permite la respiración. Nosotros respiramos gracias a la atmósfera y si respiramos, tenemos vida. Por lo tanto, la atmósfera permite la vida. Permite la propagación del sonido. En el espacio no existe atmósfera. Por lo tanto, si una persona grita, no se le va a escuchar. A su vez, permite la propagación de la luz por su característica de ser transparente. Si la atmósfera tuviera un color, lo que se encuentra a nuestro alrededor no podríamos verlo. Supongamos, si la atmósfera fuera celeste como lo pintamos a veces, veríamos todo celeste, no veríamos los objetos. Es gracias a la atmósfera que son posibles los vuelos, lo cual nos facilita en muchos aspectos, en la economía, para el turismo, entre otros. Además, permite la combustión, porque para que una llama se encuentre encendida, requiere de oxígeno. Y acá podemos hacer este experimento, mira, agarramos una vela, la prendemos y luego la tapamos con un vaso boca abajo. Vas a darte cuenta que en instantes, en cuestión de segundos, la vela se va a apagar porque ha consumido todo el oxígeno que se encontraba dentro del vaso. Es por eso que un fósforo o un encendedor va a mantenerse prendido, porque está absorbiendo todo el oxígeno del ambiente. Y a su vez regula la temperatura, a lo que se llama el efecto invernadero. Mira, ven, acá tenemos el sol con sus fuertes rayos solares, y la atmósfera se encarga de filtrar algunos rayos solares y algunos se van a refractar al universo. Los rayos solares que ingresan caen a la superficie, calientan la Tierra y van a refractarse nuevamente, y algunos
serán liberados al universo y otros se mantendrán adentro. ¿Para qué? Para mantener la temperatura apropiada en la Tierra, que es aproximadamente 15 grados. De lo contrario, haría mucho frío en nuestro planeta. Y por último, esta capa que tú ves acá nos protege de los rayos solares y de algunos cuerpos extraños del universo. Si analizamos la composición de la atmósfera, vamos a darnos cuenta que el gas más abundante es el nitrógeno, con un 78%, y luego recién se encuentra el oxígeno, con una cantidad aproximada de 21%, y finalmente pues otros gases como el hidrógeno y los gases nobles como el argón, el helio y el neón. Respecto a su estructura, acá vamos a conocer las diferentes capas que tiene la atmósfera. Hacia abajo tenemos la superficie terrestre. Por lo tanto, la primera capa, la que se encuentra en contacto con nosotros, con la superficie, es la troposfera. Acá el hombre desarrolla sus actividades, acá estudia, trabaja, se divierte. Además, esta capa también es conocida como la capa del sonido, por la presencia humana y por los fenómenos meteorológicos que existen. Su límite es llamado tropopausa. Aquí a esta zona, aproximadamente a los 12 kilómetros de altitud, aquí se encuentra el límite de la troposfera y comienza una nueva característica de la atmósfera. A esta capa se le llama estratosfera, caracterizado por la presencia de la capa de ozono. Mira, esta línea en verde es toda una capa que tiene altas concentraciones de O3, es decir, ozono, y su principal función es filtrar los rayos ultravioletas del sol para evitar pues problemas de salud y de piel en las personas. Además, a esta capa se le conoce como la capa de las calmas, porque no presenta fenómenos meteorológicos. Su límite se encuentra aproximadamente a los 50 kilómetros de altitud y se le llama la estratopausa. Luego vamos a encontrar la mesósfera. Esta mesósfera es la capa intermedia, meso significa en el medio, a la mitad, y se caracteriza por un descenso de la temperatura. Por lo tanto, es la capa más fría de toda la atmósfera. Su límite se encuentra aproximadamente a los 80 kilómetros de altitud, luego de la cual empieza la famosa termósfera. Y como el prefijo termo, ahí podemos nosotros concluir que la termósfera es la capa de mayor temperatura, registrando temperaturas que van hasta los 1500 grados. En esta zona va a ser posible las telecomunicaciones, tanto de radio como de televisión. Por eso se le llama capa de las telecomunicaciones. Acá se van a ver las famosas auroras boreales o auroras polares, debido a la desintegración de diferentes cuerpos que están tratando de ingresar a la atmósfera, y la atmósfera los va destruyendo poco a poco. Su límite se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros de altitud, luego del cual empieza la exósfera, que muchos consideran que ya no pertenece a la atmósfera, sino que es parte ya del universo, ¿no? En esta exósfera vamos a encontrar el cinturón de Van Allen. Ese cinturón, como finalidad, proteger a la Tierra de los cuerpos extraños que quieran ingresar. Por último, reflexionemos un poco sobre la contaminación de la atmósfera debido a diferentes agentes. Por ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono, que es responsable del calentamiento global. Estas fábricas, industrias que tú ves hacia el fondo, emiten dióxido de carbono, que se adhieren a las nubes e impiden que los rayos solares salgan al universo.
Por lo tanto, se concentran en la Tierra y hace mucho calor. El dióxido de azufre, que provoca las famosas lluvias ácidas. El dióxido de azufre, que también se emana de las fábricas o industrias, se adhiere a las nubes. El azufre se pega en las partículas de nubes y al llover ese azufre cae sobre los cultivos, sobre los ríos, los termina deteriorando, contaminando, y en el peor de los casos nosotros podemos consumir esos cultivos contaminados y también vamos a terminar enfermándonos. El monóxido de carbono, que provoca enfermedades respiratorias. Como el monóxido de carbono va a estar en el ambiente y nosotros respiramos esos gases, vamos a tener problemas en los bronquios, en los pulmones, entre otros malestares. Y por último, los famosos clorofluorcarbonados, más conocidos como C de cloro, F de flúor y C de carbonados, los gases CFC, que los encontramos en los diferentes aerosoles, como el baigón, los diferentes insecticidas, y son responsables de la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono ha demorado miles de años en formarse, y con la acción de los CFC empezó a debilitarse. Acá tenemos, por ejemplo, la capa de ozono en color verde, y la zona azul y morado muestra el debilitamiento de la capa de ozono. Por lo tanto, los rayos solares ingresan con más fuerza. Y sobre todo acá en la Antártida, donde se registró el mayor agujero en la capa de ozono. Felizmente los países tomaron conciencia y los países industriales dejaron de contaminar en un 5% el ambiente, y luego de varios años ya la capa ha empezado a recuperar su grosor habitual. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: capa de la atmósfera que contiene altas concentraciones de ozono. Te está preguntando en cuál de las capas se encuentra la capa de ozono. Muy bien, en la estratosfera. La pregunta número 2 nos dice: de todos los gases que conforman la atmósfera, ¿cuál de ellos se encuentra en mayor cantidad? ¿Ser el oxígeno, el nitrógeno o el helio? Tú ya sabes que el oxígeno solo se encuentra en un 21% aproximadamente, mientras que el nitrógeno se encuentra en casi un 78%. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.